Bien, pues siguiendo con el programa de esta intensa mañana, vamos a seguir con una conferencia a cargo del señor don Josep Piqué, como saben, vicepresidente y consejero delegado de OHL, cuyo título es La internacionalización como necesidad. Señor Piqué, cuando quiera. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muy brevemente, porque me han dicho que la intervención tiene que estar muy acotada, pero no puedo dejar de agradecer a la AED, al Club de Exportadores e Inversores, a la Cámara de España y al Foro de Marcas Renombradas su invitación a participar en esta cumbre de internacionalización, que ya es la tercera, y que establece la internacionalización como una necesidad estratégica. Yo estoy absolutamente convencido de que esto es así y voy a intentar argumentarlo, pero me gustaría empezar haciendo un poquito de historia, ¿no? Porque que estemos hablando de esto, que hoy nos parece absolutamente natural y absolutamente normal, no es algo que sea natural o normal en la historia contemporánea de nuestro país. España, sobre todo después de la Guerra Civil y durante la primera parte de la dictadura, el periodo de autarquía, ha sido un país muy aislado, muy cerrado, con muy poca proyección exterior, y eso empezó a cambiar a partir del Plan de Estabilización, que abrió nuestra economía, nos permitió la entrada masiva de inversión extranjera en los años 60 y en los años 70, y nos permitió también, a raíz de los desarmes arancelarios, incrementar nuestro comercio exterior y, por lo tanto, también nuestras exportaciones. Y durante muchísimo tiempo, durante décadas, la proyección internacional de nuestro país venía, pues, desde el punto de vista interno de la atracción de inversión extranjera y de turismo, y desde el punto de vista de la proyección hacia afuera, de un incremento sustancial de nuestras exportaciones. Esto empezó a cambiar a principios de los años 90, se agudizó en la segunda mitad de esa década y después en lo que llevamos de siglo, hasta el punto de que a finales de los años 90, España, que siempre había sido y continuaba siendo un país muy receptor de inversión extranjera, acabamos siendo exportadores netos de capitales. Y eso es un cambio absolutamente sustancial que se ha producido en apenas 3 o 4 décadas y conviene tenerlo muy presente. A partir de esta profunda transformación, sí que me gustaría destacar un elemento en el que yo tuve una cierta participación y que ha ayudado a ese proceso de internacionalización. Me refiero al intenso proceso de privatización de nuestras grandes empresas públicas. Ese proceso de privatización de nuestras grandes empresas públicas permitió que esas mismas empresas, abriendo el capital hacia el sector privado, también se proyectaran con mucha más facilidad hacia el exterior y han sido en buena medida la punta de lanza, no solo, pero en buena medida la punta de lanza de nuestro intensísimo proceso de internacionalización. Y les voy a poner un ejemplo muy concreto que yo viví en primera persona. Yo recuerdo que una empresa pública, Endesa, propiedad 100% de la SEPI, del sector público, pues empezó a plantearse su internacionalización a través de la adquisición de una importante empresa en Chile, que se llamaba Enersys. Y el gobierno chileno nos dijo, con todo el sentido común, mire usted, nosotros hemos privatizado nuestro sector energético, nuestro sector eléctrico. Enersys ha pasado a ser una empresa privada. Sería una cruel paradoja que esa empresa pasase a ser una empresa pública chilena a ser una empresa que pertenece a una empresa pública española. Y eso me permitió convencer a mis compañeros de gabinete entonces que había que acelerar el proceso de privatización de Endesa precisamente para poder permitir su internacionalización. Y así fue. Después la historia da muchas vueltas, como ustedes saben, y ahí podríamos hablar de otra paradoja a la que no me voy a referir. He hablado de Chile y no precisamente por casualidad, porque no deja de ser curioso cómo el proceso de internacionalización de nuestras empresas ha sido coherente con lo que han sido siempre los grandes focos de nuestra política exterior. El Ministerio de Asuntos Exteriores era un lugar común decir que las 3 grandes prioridades de nuestra política exterior eran Europa, el Mediterráneo e Iberoamérica, o América Latina. Y curiosamente, o no,
el proceso de internacionalización de nuestras empresas se ha centrado también en esas áreas. Con posterioridad hemos ampliado eso, desde luego América Latina es así, Europa occidental cada vez más. En el Magreb, con todos los matices que se quieran y con todas las excepciones que se quieran, y después también ha habido un proceso inversor muy intenso en Estados Unidos. Pero de la misma manera que nuestra política exterior inevitablemente y necesariamente tiene que orientar o reorientar su foco más allá de esos focos tradicionales que siguen siendo absolutamente estratégicos y absolutamente vitales, tiene que reorientar el foco hacia las nuevas realidades de nuestro mapamundi, a los nuevos escenarios geoestratégicos y geopolíticos que nos indican que el centro de gravedad del planeta está muy cerca del estrecho de Malaca, en la conexión entre el Océano Pacífico y el Océano Índico, que nos marca el Asia-Pacífico como el centro, insisto, de la economía mundial de este siglo XXI, y también tiene que mirar cada vez más a lo que va a ser, yo creo, con todos los matices que se quieran, la gran sorpresa positiva de este siglo, y me estoy refiriendo al continente africano. Si este siglo va a ser un siglo fundamentalmente asiático, aunque la vertiente atlántica, sobre todo si se firma el tratado, pues va a seguir teniendo un peso específico absolutamente indiscutible, pero si este siglo va a ser un siglo fundamentalmente, está siendo ya un siglo fundamentalmente asiático, la gran sorpresa positiva nos va a venir de África. No de toda África. En estos momentos, en determinados países del norte de África, pues es impensable pensar que se puedan hacer demasiadas cosas. En determinados países subsaharianos y algunos subsaharianos, pues también es muy complicado el meterse ahí, pero en cambio hay otros en el Golfo de Guinea o en el sur del continente que sí que deberían merecer nuestra atención. Hay otro elemento que me gustaría añadir, porque en ese proceso de internacionalización cada vez más nos encontramos con las posibilidades de triangulación. Y me explico. ¿Por qué nos hemos podido internacionalizar de una manera tan intensa en estos últimos años? Bueno, porque hemos tenido grandes empresas en el sector de la construcción, grandes empresas en el sector energético, grandes empresas en el sector de telecomunicaciones. Estas grandes empresas efectivamente han sido la punta de lanza y se han podido internacionalizar porque aportaban tecnología, aportaban innovación, aportaban know-how, aportaban algo que los países receptores no podían tener o no podían tener de forma suficiente por sí mismos. Por ejemplificar lo que estoy intentando transmitirles, la empresa a la que yo ahora represento como vicepresidente y consejero delegado es una empresa del sector de la construcción que está en más de 35 países y, hemos elaborado un nuevo plan estratégico que ha aprobado el Consejo de Administración y hemos decidido focalizarnos en lo que nosotros llamamos los mercados domésticos, que son mercados en los que actuamos como empresa local, en los que nos sentimos confortables porque conocemos las reglas del juego, porque sabemos quiénes son los stakeholders, sabemos relacionarnos con las administraciones, sabemos buscar los clientes, sabemos buscar los subcontratistas, sabemos buscar los socios y, por lo tanto, minimizamos, hasta donde se pueda, minimizamos los riesgos y estamos seguros de aportar. Y con el caso concreto de mi compañía, de OHL, pues hemos decidido que, por ejemplo, los BRICS ya no pueden ser un foco de atención y de presencia por parte nuestra. Y a riesgo de parecer excesivamente coloquial, se lo voy a expresar de la siguiente forma. China es para los chinos. Y además el resto del mundo también los chinos quieren que sea de los chinos. Y su presencia en África o su presencia en América Latina es del todo punto evidente. Creo que se puede decir lo mismo de India. Se puede decir lo mismo de Brasil y Rusia es un caso aparte. Pero no creo que nosotros estemos en condiciones, en nuestro sector, de darles a chinos, a indios o a brasileños aquello que ellos no pueden por sí mismos acometer. En cambio, sí que es posible ir de la mano de empresas chinas, y si estamos hablando del continente asiático, de empresas japonesas o de empresas coreanas,
para, por ejemplo, hacer cosas conjuntamente en el sudeste asiático. Los países ASEAN, hago excepción de Singapur, pero los países ASEAN son países en los que se pueden hacer muchísimas cosas, hay muchísimas necesidades, no las pueden cubrir con sus propios recursos y son mercados que para nosotros son muy complicados, pero que para empresarios chinos, para empresarios japoneses o para empresarios coreanos les resulta muy familiar. ¿Cuál es la contrapartida que te piden? A mí me parece que es una contrapartida obvia. Bien, triangulemos en el sudeste asiático, triangulemos también en América Latina, porque ustedes se conocen muy bien América Latina y preferimos ir de la mano de una empresa española que no abordarlo a solas. Bueno, aquí lo importante, y por eso creo que cumbres como esta son muy relevantes, es que estas grandes empresas, las grandes empresas que hemos salido fuera desde hace años y que estamos, pues, muchos de nosotros en los 5 continentes, pues que hagamos de efecto arrastre y que puedan venir con nosotros y acompañarnos en ese proceso de internalización pequeñas y medianas empresas que, bueno, por su propio potencial de crecimiento, por su capacidad innovadora, por su capacidad tecnológica, pues pueden perfectamente abordar la aventura de la internacionalización. Esto ya es bastante más difícil. Porque sin una cierta dimensión, a veces pues salir fuera abruma, está un poco por encima de las posibilidades de una pequeña o de una mediana empresa y por eso ese efecto de arrope, ese efecto de arrastre, puede ser también muy relevante. Internacionalizarse es muy fácil de decir. Todos lo podemos decir y lo decimos constantemente, algunos de nosotros desde hace muchos años. Es necesario que las empresas españolas se internacionalicen. Perfecto. Pero la curva de aprendizaje puede ser muy dolorosa. Y de hecho lo ha sido. Las empresas españolas hemos tenido muchos éxitos fuera, pero también hemos tenido fracasos. Bueno, de todo se aprende del fracaso también. Eso es muy anglosajón y debería ser mucho más español de lo que es, pero internacionalizarse es muy complicado. Hace falta una business intelligence previa, hace falta buscar partners locales que sean adecuados, hace falta, pues eso, ir interpretando esos mercados exteriores como mercados que puedan llegar a ser considerados como domésticos en la medida en que se conocen perfectamente las reglas del juego. Y les voy de nuevo, cada X tiempo pongo una cuña de 30 segundos para la publicidad, les voy a hablar de nuevo de lo que estamos haciendo en mi compañía. Nosotros hemos decidido concentrarnos más allá del mercado español, que es el tercero en volumen para nosotros, es un 15% del total, pues en Europa Central, con base en la República Checa, y en 6 países de América: Canadá, Estados Unidos y los 4 países de la Alianza del Pacífico: México, Perú, Chile y Colombia, con diferentes grados de intensidad, pero que son países, Alianza del Pacífico, que, bueno, en principio, ¿no?, tienen políticas macro perfectamente predecibles y rigurosas, ortodoxas, que tienen respeto a las reglas del juego, que tienen una significativa seguridad jurídica, que tienen gobiernos business friendly y que tienen una política de puertas abiertas hacia la inversión extranjera, con diferentes matices porque no son iguales, pero son países en los que efectivamente nos podemos sentir confortables. ¿Quiere decir que no acometamos proyectos en otros sitios? Bueno, pues no. Si salen proyectos en otros sitios y que podamos estudiar bien y que veamos claros, evidentemente, pues los vamos a hacer. No está la realidad, la situación como para no intentar aprovechar todas las oportunidades, pero tiene que ser ya casi desde una perspectiva oportunista y desde una perspectiva de proyecto particular, pero no desde una perspectiva estratégica. Yo creo que en ese proceso es muy importante que transmitamos nuestra propia experiencia derivada de los errores que hemos podido cometer para que no se repitan. En nuestro caso, creo que hemos hecho proyectos muy grandes en países muy complicados y algunos nos han salido bien, en otros muy bien,
pero en otros hemos tenido dificultades. Bien, pues es muy importante, antes de acometer la internacionalización, estar muy seguros de en qué terreno te estás moviendo, de hacer esa business intelligence previa, de ir acompañado de alguien que ya esté y que conozca cómo te tienes que comportar y a partir de ahí pues abordar el riesgo correspondiente. No hay empresa si no hay asunción prudente de riesgo, pero desde luego si se pueden minimizar los riesgos muchísimo mejor. Y eso es lo que yo les quería transmitir, creo que estoy justo en tiempo. Resumiéndolo al final o sintetizándolo en una frase, la internacionalización no es una opción, no solo porque el mercado español ha pasado por una severa crisis y además tiene la dimensión que tiene y por lo tanto si tienes ambición de crecer no tienes más remedio que internacionalizarte, pero además de no ser una opción sino una necesidad, es muy importante saber que es fácil de decir, pero difícil de hacer, y que todo lo que signifique acopiar, agrupar experiencias previas y mirar de ir bien acompañados, pues puede facilitar las cosas. Muchísimas gracias.